te escucho perfecto hoy. ¿Dónde está? Esperemos que sí, que Bueno, esto dure. Por las dudas no digo nada. Esperemos que esto dure, tal cual. Bueno, hoy te llamé y me dijiste que tenías una reunión de agrotóxicos. Estaba en Comisión de Cultura y después sí tuve una reunión con gente del barrio Villalicia, con gente de la Asamblea, Sí. trabajando un poco sobre... Yo había presentado un proyecto hace un tiempo, creo que lo habíamos incluso hablado al aire con vos, Sí. que tenía que ver con para mí, ¿no? Una idea de una necesidad de contar con datos ciertos Exacto. de lo que pasa en Pergamino. Está en comisión, no he logrado hasta ahora que salga despacho de comisión para que se llegue a votar. Ajá. Y bueno, no es el único expediente, hay unos, se diría, entre 8 y 10 expedientes que abordan la temática. Está bien, pero yo sostengo que más allá de la importancia que le doy a todos los expedientes, creo que este era el primero para mí para llevar a votación y para aplicar, porque es el que nos da una herramienta fundamental, que es contar con datos concretos y precisos de qué pasa en la salud de vecinos del partido Pergamino, en la tierra, en el agua o en el aire y demás, y con ese fin, de alguna manera, para hablar sobre ese proyecto, bueno, para escuchar también algunas cuestiones que me aportó una vecina del barrio y gente de la asamblea que siempre están más que informados sobre el tema y que lo han venido tratando hace muchos años, son impulsores incluso en su momento de la ordenanza que rige hoy. Sí. Bueno, con esa idea es que me junté y voy a intentar impulsar una vez más el proyecto y esta idea para que se someta a votación en la próxima sesión, Mario. Vos sabés que desde hace 20 años, según este informe del doctor Aidad ayer, nuestro país acordó con la multinacional Monsanto la comercialización de la soja transgénica RR y del herbicida que la acompaña, Roundup, glifosato, sobre el cual la Organización Mundial de la Salud ya advirtió en 2015 que causa cáncer. Durante octubre de este año se realizó en La Haya, Países Bajos, el primer tribunal internacional Monsanto, TIM, donde el médico argentino Damián Berteñaski... Sí, lo escuché, estaba en persona con él, estuvo acá en Pergamino el año pasado, Damián, incluso. Mira, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, expuso los trabajos epidemiológicos que medianamente lo que vos querés intentar hacer acá, realizados en 27 localidades de 4 provincias del país, con más de 96.000 personas encuestadas, que revelan que padecen los mismos problemas de salud que antes de la instalación de Monsanto no existían, en 1996. Sí, ese es una cosa de loco. Ese número incluso que vos mencionás, ya pasó las 100.000 personas porque campamentos sanitarios, que es lo que ellos hacen, en realidad esto es así, a Berteñaski lo que se le ocurre en un momento, más allá de su intención y su interés por su preocupación, él lo planteó así en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Él planteó que mejor que los estudiantes en su última materia hagan una práctica y esa práctica sea en territorio. Y así que se empezó a hacer esto de campamentos sanitarios, y es la práctica final de los estudiantes de medicina, y lo han continuado haciendo, ese dato que vos tenés, lo han continuado haciendo esos campamentos, y bueno, han procesado, han recabado mucha información que han ido procesando, sistematizando, con una preocupante incidencia por lo que ellos manifiestan el tema del uso de los agrotóxicos en la salud, no solo la salud de las personas, sino en la salud de nuestra casa, la casa de todos, que es el medio ambiente. Y bueno, yo lo que decía es, hay investigación, hay documentación, hay investigaciones y médicos y científicos que respaldan la postura que uno plantea de que hay una incidencia entre los agrotóxicos y de distintos tipos de enfermedades. Yo creo que sí, estarán los que sostienen lo contrario. Pero lo que digo es, ¿qué mejor en vez de tomar estudios, análisis, hipótesis de otros lugares, nos aboquemos a lo de Pergamino? Porque encima, con un agravante más, justo en esta última sesión, ingresó una respuesta de la Universidad de Buenos Aires, donde en definitiva, más que una respuesta, nos envían directamente un libro que se publica después de un estudio, de una investigación que se hizo en Pergamino y en algunas otras localidades de la provincia hace unos años, que por ahí lo recordarás, esto tuvo mucha repercusión, pero también mala, porque muchos pergaminenses habían puesto a disposición su sangre y su orina para que sea analizada, y se empezaron a enterar que
en distintos simposios, en distintas conferencias, algunos científicos estaban usando esos resultados para alertar sobre el problema que causaban los agrotóxicos, pero acá nunca había llegado la destrucción de esos estudios. Y después llegó de manera social. De hecho, este libro que hoy manda la UBA tiene una mirada, yo diría, al menos limitada en cuanto al campo de acción. Se estudiaron agroquímicos que incluso hace años, por ejemplo, que ya no está permitido su uso. Y lo que estamos planteando es, bueno, que se haga esto de manera actualizada y que se busque en esa investigación, en esos análisis a los que se someterían los voluntarios, la presencia de los agrotóxicos que actualmente se utilizan. Que es fácil, que incluso es fácil de saber cuáles serían aquellos que deberíamos buscar, porque podríamos, de los mismos datos oficiales del municipio, yendo, si querés, 2 años para atrás, cuáles son todas las recetas que han presentado los propietarios para las aplicaciones en su campo, y ahí ya tendríamos una base. Aparte está bien, no solamente me decían que glifosato, hay un montón de herbicidas que son terribles. Por eso te digo que es fácil de saber cuáles es lo que debiéramos buscar, incluso hasta podés entrar en algún sitio web de alguno de los comercializadores de los productos, y enseguida vas a poder saber cuáles son los productos que se ofrecen masivamente para determinado momento del año, de acuerdo a cuál sea el cultivo, de acuerdo a cuál sea el momento de la aplicación y demás. Y estamos hablando, a ver, para un presupuesto municipal que este año fue de casi 1.000 millones de pesos, que se habla de 1.400, 1.500 millones de pesos el año que viene, Mario. Sí, 1.500 me dijo el intendente otro día. Bueno, propio. Estamos hablando que a lo mejor encarar este análisis de pergamino y hacerlo de manera seria, no llegue, pero como mucho, como un número alocado, te digo, y tomando una buena cantidad de casos, analizando agua, aire y demás, a 1 millón de pesos. Entonces, no podemos los pergaminenses destinar parte de nuestros recursos para, en definitiva, saber si contamos con las herramientas legislativas necesarias, con las leyes necesarias, con la ordenanza necesaria para proteger la salud de todos, si hay que tratarla y modificarla, si hay que sumar personal y recursos materiales a ese personal para que se salga a hacer un control mayor. Ayer nos enterábamos que fue allanado incluso un campo en el partido de Pergamino por el Juzgado Federal de San Nicolás por este tema. Entonces me parece que hay cuestiones de fondo que no podemos seguir postergando y que este es el momento de tratarlas. Ahora, yo siempre lo digo, hay localidades de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, que cuando llegó la respuesta, incluso en muchos de esos casos ya una respuesta con una sentencia judicial, tenían una gran porción de su población enferma y con muchísimos casos ya de muerte. Entonces, ¿por qué no contar con esa información ahora, Mario? ¿Por qué no hacer ese estudio ahora? ¿Por qué no dejar que ese estudio lo haga gente seria y que aparte pueda haber un control permanente de los concejales, de instituciones intermedias, en qué lugares haríamos esos estudios, quién se va a encargar después de difundirlos, de qué manera, cómo vamos a trabajar con ellos? Yo apelo a la buena voluntad de mis colegas concejales, de los que integran la Comisión de Salud, porque en definitiva lo que integran, le estoy pidiendo que acompañen ese proceso. Ahora Julieta te va a hacer Pergamino, Mario. Julieta te va a hacer una pregunta, pero yo te quiero preguntar, ¿quiénes son los integrantes de la Comisión de Salud? La preside Matías Villeta, que por lo que vi en tu difusión del programa de hoy va a hablar con vos. Sí, en un rato. ¿Qué es mejor que preguntarle al presidente de la Comisión de Salud por qué no puede la Comisión de Salud sacar un despacho que votemos esto en el Consejo Deliberante? Porque yo insisto, es el momento, Mario, en que dejemos los dobles discursos. Si esto se lleva a votación, tenés 2 opciones. O votarlo favorablemente y decirle al intendente, señor intendente, encare esto, hagamos los análisis en determinada cantidad de pergaminenses para saber cuál es su estado de salud, hagamos análisis en la tierra, en agua, en aire, donde viven esos pergaminenses, o tener otra postura que decir, no lo acompaño, pero de cara a la sociedad, Mario, porque si no, uno puede tener un discurso ante un medio, ante una nota que vos le puedas hacer, en el debate, en la discusión en comisión, pero el momento de actuar y el momento de brindar soluciones es muchas veces con su voto. Y ahí no quedan dudas, si se acompaña o no se acompaña esta idea. Sí, aparte yo no creo que el intendente tenga intereses creados con Monsanto, que me parecería una locura eso. La mejor forma de demostrar que acá no hay, por decirlo de algún modo... Ni Villeta tampoco, me parece. Nadie jugando, si se quiere,
viste esto de que se dice para un lado o para el otro, están los que te dicen que esto es un veneno y están los que te dicen no bendita. Bueno, a ver, la mejor forma de saber objetivamente dónde estamos parados es tener datos científicos. Seguro, seguro. Y esto es lo que está pidiendo este expediente, no está haciendo un juicio de valor ni sobre los productos que se utilizan, ni sobre los productores que lo compran para aplicarlo en su campo, ni los aplicadores. Estamos pidiendo esto, datos científicos sobre voluntarios pergaminenses que quisieran, de manera voluntaria, valga la redundancia, someterse a este análisis, brindar su sangre, su orina y demás, para esto, para decirle al resto de la comunidad, miren, este es el cuadro de situación en el partido de Pergamino, Mario. Ahí va, Julián. La pregunta que le quería hacer a José es si digamos, el caso de Sabrina Ortiz o las demás personas se acercan en el caso particular a él, si tiene contacto permanente, porque bueno, ella había hablado de que había querido hablar con la subsecretaría de salud, bueno, el intendente, los distintos concejales, las personas que están en el área de salud. Ahí estoy menos fuerte mi volumen, Mario, pues está un poquito fuerte. Sí. ¿Se escucha bien? Y era eso, si vos tenías relación permanente con estos vecinos y qué es lo que te dicen a vos. Mira, yo con Sabrina he venido hablando, de hecho hoy hablé nuevamente, pero sí he venido hablando, cuando yo incluso trabajé este proyecto y lo terminé presentando, había estado en contacto y lo he estado también con posterioridad. De hecho, creo que no solo ella, sino hay un grupo de vecinos del barrio Villa Alicia que hicieron, si no me equivoco, este último fin de semana y van a reiterar una campaña para juntar firmas para que vecinos del partido de Pergamino acompañen de alguna manera con su firma el pedido a los concejales para que apoyemos este proyecto, que ya te digo, no es porque uno lo haya presentado, no, es un proyecto, el proyecto no es que ingresó, es un proyecto del Consejo Deliberante, y ahí los 20 concejales tenemos la posibilidad de trabajarlo, de modificarlo y acompañarlo o no. Y como te decía, ellos vienen juntando esta firma, incluso por lo que ella me ha manifestado, se han ido reuniendo para que el proyecto sea acompañado y se lleve a votación y se hagan estos estudios, estos análisis que yo planteé en su momento. Aparte esto no pasa por un tema político, porque por ahí se hablaba y yo he escuchado comentarios que era algo político, que tenía que ver con la oposición y que sé cuánto. Me parece relativamente que no tiene nada que ver, nadie jugaría, me parece que nadie jugaría con esto, claro. No, hay que tener claro esto. Lo hemos hablado en otras oportunidades, en otras notas. Sí. ¿Qué pergamino uno va dejando cuando tiene responsabilidad de gestión, desde un lugar del Ejecutivo, o cuando tiene la posibilidad de estar legislativo? Sí. Y qué pergamino va dejando, no pensando en la inmediatez, en lo circunstancial, que muchas veces también uno trabaja sobre eso, porque hay temas que son urgentes y que no pueden esperar, pero qué cosas vamos pensando también para lo que viene, para el pergamino de acá 20, 30 años, claro. Y en esto sobre todo tiene que ver con ese pergamino también, porque en eso te diría que son coincidentes todos los estudios, incluso hasta los que decían. Sí. Se perdió ahí, a ver si nos escucha ahí, José. Ahí lo agarró la neurona que ataca el glifosato. Sí, la nebulosa de Roundup. A mí me está agarrando también. Pero me parece que es un problema del teléfono de él. Bueno. Está bien conectado. A ver que me comunico por privado. Mientras... ¿me has escuchado? Sí, ¿Hola? Sí, se había perdido la comunicación, José. Se decía que estos son temas que tratan del pergamino de acá 20, 30 años, Mario, no solo lo de hoy. No, seguro. Y en eso, por lo menos en mi caso, uno tiene una postura y creo que esto tiene que ser estudiado con responsabilidad y pensando en ese futuro, pero también actuando en lo inmediato. Claro, y de última, esto no se trata de ser oposición al gobierno. No, y aparte de eso, de última, si esta persona actuó en forma, qué sé yo, aprovechándose de un estado de situación para lograr algo y todo, lógicamente que bueno, quedará expuesto ante toda la sociedad. Me parece que no hay alternativa a que alguien haga semejante cosa con un tema así. No, y aparte yo creo que, por lo menos en mi forma, no puede uno tener una postura sobre un tema si es oposición y después si después le toca hacer oficialismo o gobernar, cambiar esa postura. Eso no significa que uno no pueda tener distintas miradas sobre algunos temas o algunas cuestiones en particular a medida que va transcurriendo el tiempo, Mario, porque a veces cambiar
la mirada sobre algún tema o las herramientas que pueden aplicarse para solucionar un problema también tienen que ver con una evolución, con una maduración. Ajá. Pero cambiar una postura por si se está en el... ¿no? Sí. Y sobre todo con temas tan sensibles como es el cuidado de la salud de nuestros vecinos y del medio ambiente en el que vivimos, sí, hablaría de algo sumamente peligroso. No, seguramente. Vos es que, viste, uno se pone a investigar sobre todo esto, ¿no? Y un estudio dice que una neurona normal, una neurona control del hipocampo, se desarrolla a través de estadios perfectamente definidos. A partir de 3 o 4 horas, la morfología de la neurona va cambiando y por medio de microscopía uno puede ver cómo va madurando. Es una cosa de loco. A mí me debe estar pasando porque por ahí me olvido de las cosas, qué sé yo. No, hay toda una cuestión, hoy lo hablaba, te tomo algo de eso que dijiste, sí, hay una cuestión de cómo se encare este proyecto si logramos que sea sancionado, sí, porque yo lo he hablado bastante, de hecho vos nombraste el equipo de médicos de la Universidad de Rosario y yo estuve en contacto con ellos, sí, parte de ese equipo, incluso cuando elaboré el proyecto. Sí. Entonces hay forma, sí, hay profesionales de incluso médicos. No, aparte te da miedo todo eso. Nacido en Pergamino que trabajan en ese equipo, o sea que hay forma de encararlo, sí, de manera seria. Sí. Y con esto que te decía, con esto de las posturas, poniendo como ejemplo un tema que lo hemos tratado, lo he hablado y discutido mil veces, sí, yo estuve en contra del plus médico antes de ser jefe de PAMI. Tuve la misma postura cuando fui jefe de PAMI y tengo la misma postura ahora que estoy afuera otra vez de PAMI. ¿Se entiende? Sí. Digo, si uno cree que algo está mal, está mal. Y no puede esconder el problema o cambiar el discurso de acuerdo a si le toca, sí, tener la responsabilidad, sí, de modificar las circunstancias que permiten ese problema o si tiene las herramientas a mano para combatirlo. Entonces tenemos que ser coherentes. Sí, tenemos que ser coherentes. Porque si no, incluso como te decía, en este tema estamos jugando con la salud, incluso con la salud de todos, Mario, por eso te decía, con la salud de todos, porque si se está contaminando el ambiente, es el mismo ambiente en que viven los demás concejales, los funcionarios del Ejecutivo, su familia, la nuestra. Todos, sí, sí. Por eso me parece que en esto tenemos que corrernos de esa cuestión, si querés vos, de discusión política, podemos sumar una herramienta para que se mejore la salud del partido. Que yo te lo digo porque lo escuché, no es que esté pensando eso. Lo escuché y te lo tengo que decir, la verdad. No, está bien, y me parece bárbaro. Es una barbaridad. Y siempre va a haber gente que va a pensar si alguien lo hace con la búsqueda de un rédito o no. Y te lo puedo decir. Me parece una locura. En un distrito donde siempre ha sido identificado con una gran extensión del cultivo, que somos uno de los distritos principales del agroexportador y demás, te diría que si uno lo pensara de la manera especulativa electoral, quizá no estaría atrás de este tema o tomando una postura tan clara al respecto. Claro, o buscamos otra cosa. Porque muchas veces, es más, puedo ser mucho más atacado por tratar esto y creer que estoy en contra de la producción agrícola, que no es así, que por esconder este tema. Bueno, mira, José, yo estoy apremiado con el tiempo, tengo que hacer 3 llamados más antes de las 7. A disposición, Mario. Bueno, y después quiero hablar un poquito más del tema del Consejo Deliberante y lo vamos a hacer en los próximos días, ¿eh? Cuando gustes, a disposición. Bueno, te agradezco mucho la gentileza de estar en contacto con nosotros, ¿eh? Por favor, un abrazo a vos, a Julieta y a la gente que escucha la radio y tu programa. Bueno, un abrazo. Bueno, antes que suba la música, te cuento que vamos a estar hablando con Hernán Rodríguez, le vamos a dar 10 minutos, que me pidió disculpas porque la novia no sé dónde había llevado el teléfono, qué sé yo cuánto. Ahora vamos con este tema de Jayhawk, que es espectacular hoy, así que creo que vamos a tener una conversación buena respecto. Recién hablábamos con José Agudo de Compromiso Federal, que hablaba sobre el tema de agrotóxicos, y él me decía que pidió hacer un relevamiento sobre 60 personas, creo, de acá de Pergamino, por el tema del glifosato y otros agrotóxicos aquí en la ciudad de Pergamino. Y bueno, vos como presidente del tema de salud de la ciudad de Pergamino, habiendo sido secretario de salud, ¿qué te parece la iniciativa y qué es lo que vos pensás al respecto? Y si tenés algo como para acotar sobre ese tema.
Sí, puntualmente el proyecto al que hace referencia el concejal Agudo es un proyecto de ordenanza respecto a hacer una evaluación en sangre, agua, tierra, creo, también, bueno, una metodología de análisis para determinar la presencia de algún tipo de sustancia tóxica, ya sean fitosanitarios o cualquier otro tipo de sustancia, pero fundamentalmente enfocado en el tema fitosanitario, sí, en los habitantes voluntarios. Este es un proyecto que vamos a dar tratamiento conjunto junto con la Comisión de Actividades Económicas. De hecho, está en tratamiento porque hay... Sí, él dijo que sí y confiaba que, bueno, que todo el mundo... Sí, en realidad, la verdad, para ir al grano, sí, lo que hay que desarrollar en el proyecto es la metodología a implementar. Cómo captar los voluntarios, de dónde, el diseño del estudio, esa es la definición exacta. Está bien. Si me preguntás a mí, porque vos cerraste la pregunta diciendo cuál era mi opinión, mi opinión es que el punto está en el diseño de ese estudio para que después los datos que ese estudio demuestren tengan la validez y el rigor necesario como para que en base a eso se puedan tomar alguna conclusión o alguna decisión. ¿Y eso sería sangre y orina, por ejemplo, por decir algo? A lo mejor estoy equivocado yo. Mira, la verdad que en materia de expertos en toxicología es lo primero que se piensa, pero para hablar en forma concreta yo desconozco qué otros parámetros válidos de medición o exámenes, por ejemplo, se muestra de saliva o lo que fuera que permitan determinarlo, pero digamos, te lo planteo desde el desconocimiento. El punto está en buscar la forma de determinar exactamente. Claro. Y que después y además que eso después se lo pueda cotejar con algún tipo de efectos sobre la salud humana y en ese caso ayudar a la toma de decisión. Pero bueno, hay varios proyectos en la materia, de hecho está bien. Hay cuestiones que en líneas generales que tienen que ver con lo que es la ordenanza de aplicación de fitosanitarios y todo lo que esa temática conlleva, que bueno, hay muchos expedientes al respecto, entre pedidos de informes, pedidos de revisión de ordenanza, etcétera, que se están trabajando, y en este caso puntual, hacer ese estudio sobre voluntarios, que bueno, creo que tiene agendado un par de reuniones ya con algunos referentes en áreas toxicológicas y eso, como para ver qué diseño se le puede dar. Matías, ¿cómo está el tema de salud en Pergamino, teniendo en cuenta la cantidad, por ejemplo, de paros que hay de médicos, de personal del hospital? Y mira, respecto al tema, a ver, ahí hay una cuestión compleja, pero justamente hoy en la mañana lo hablábamos con un colega. Hay una cuestión que tiene que ver con la demanda gremial y otra que tiene que ver con lo que es la práctica, porque la realidad que más allá porque los paros la mayoría son del personal médico, pero a veces no en la práctica la cuestión asistencial muchas veces se termina dando porque bueno, se trata de pacientes, y la verdad que está bastante dividido e individualizado. Obviamente que la verdad que el principal motivo es que incomoda a ambas partes, no solamente a los pacientes, sino a los que tienen que trabajar, que tienen que programar turnos, programar cirugías, programar alguna consulta, de algún seguimiento. Este tipo de medidas, con toda más allá de la validez que tenga, a veces dificulta eso, entonces en la práctica se termina viciando, porque digamos, para tener un paro bancario y el banco no abre. Tenés un paro de camioneros y los camiones no andan. Los paros en salud son bastante particulares, si bien están garantizados los servicios de guardia, hay pacientes que están internados, no dependen de la guardia, y uno muchas veces tiene la responsabilidad médica que atender y atenderlo igual. Ocurre igual, con lo cual tienen más que nada una cuestión que tiene que ver con la definición de lo que es la medida de fuerza, la petición que haga una determinada entidad gremial, pero en la práctica es complejo, aunque es verdad que hay pacientes que por ahí pueden concurrir a algunos de los lugares y verse afectados. En el caso del área municipal, no, porque desde el punto de vista gremial y sindical no dependen de lo que es SICOP, que es quien lleva adelante las medidas de fuerza en el hospital, digamos, son cuestiones gremiales diferentes. En el caso de la salud municipal no se había resentido por esos paros. Bueno, respecto al panorama de lo que se ve en el país
y todo. El otro día hablaba con el intendente y me decía que bueno, que medianamente tienen en Pergamino, obviamente que acá no se puede hacer tampoco magia, ¿no? Hay un estado de situación que la gente está muy apretada en un montón de sentidos, no le alcanza el dinero y todo. ¿Cómo ves vos esa problemática, teniendo en cuenta de que mucho de acá de Pergamino no se puede hacer, pero a su vez hay que tratar de calmar a la gente para que pueda soportar esto, si es que en realidad esto puede mejorar? Sí, nosotros, a ver, vos mismo en tu pregunta planteaste las dos respuestas o mi opinión sí, más o respecto menos, al tema de la... Por un lado, el reconocimiento de lo difícil que es para un montón de ciudadanos, no solamente de Pergamino, sino del país, atravesar una situación compleja desde el punto de vista económico como la que estamos atravesando, pero por otro lado también la firme convicción de que es un momento que hay que pasar, porque el horizonte del futuro pretende una mejora y es, digamos, el envío del retroceso como el empuje que hay que tratar de lograr para de una vez por todas salir para adelante y no tener que periódicamente como país sufrir este tipo de embates, ese tipo de situaciones en materia económica. Creo que para quienes tienen algunos años más incluso ya han vivido varias veces, pero me parece que merecemos vivir en un país un poco más predecible, un país donde uno pueda proyectar con mayor seguridad y me parece que hoy estamos pasando por la etapa del pago del precio que hace falta para poder encauzar el barco de una vez por todas y salir adelante, y estamos convencidos de que esta es la forma de poder hacerlo, y obviamente estando atentos y tratando de reconocer que sí, que para muchos ciudadanos de Pergamino que la situación no es sencilla, uno no de ninguna manera puede desconocer eso, pero también entendiendo por qué hemos llegado a esta situación y lo necesario para poder salir adelante. Ajá. ¿Y vos crees que, por ejemplo, en estos 3 años hubo errores del gobierno para tratar de corregir esta situación, o todo solamente viene de arrastre? No, por supuesto que hubo errores. Que no se equivoca, primero que no se equivoca es porque no hace. No hace nada. Y segundo, que no reconoce sus errores, ya tiene un nivel de omnipotencia que no es propio, y es una de las características que ha impuesto este gobierno, poder reconocer los errores. Sí, seguramente un Estado, haber recibido un Estado en unas condiciones mucho peores de las imaginadas, quizás no haberlo transmitido o que el foco no estuviera puesto en transmitir ese estado crítico de situación, puede ser. Bueno, esto es como, por ejemplo, que muchas veces me referencia a la cuestión de salud, esto, como cuando vos recibís a un paciente, es una situación sumamente grave y delicada, y a la familia no le vas con toda la información, y después al otro día le tenés que decir que está peor, y el otro día está peor, y otro día no me dijo que estaba tan mal. Bueno, algo si se quiere parecido, y bueno, saber que eso es lo que hay que hacer, esta es la forma en la que hay que intervenirlo para que adelante ese paciente pueda recuperarse. Bueno, más o menos una mirada similar. Yo sí hago esa observación, una opinión personal que quizá habría que haberlo planteado de inicio, porque uno ya por ahí ha estado en estamentos de gobierno y ha podido tener acceso a un montón de información del Estado en el que se recibieron un montón de circunstancias. Es bastante complejo. Yo hace un tiempo atrás hablaba, por ejemplo, con una autoridad sanitaria que te planteaba que llevar la salud pública al estado mínimamente pretendido va a llevar un periodo no menor de 10 a 12, 15 años. Y bueno, eso es un poco la mirada y lo que resume un poco todo esto. Claro, ¿y qué pasa si vos le decís a la gente que eso va a tardar 10 o 12 años? Que venimos de salto en salto. Yo que, por ejemplo, yo creo que hemos vivido, qué sé yo, desde que yo tengo uso de razón, por ejemplo, cada 7, 8 años tenemos un despelote bárbaro, el país se parte en 200 pedazos y después renace como, es una cosa de loco. Sí, es un poco así. Lo que creo que puede llegar a cambiar el horizonte es que ver que de ahora en adelante, día a día, se vayan generando cimientos sólidos como para tratar de que a futuro esto no vuelva a pasar, un poco lo que te planteaba recién, y en ese sentido uno está convencido de que tiene que ser así, y que bueno,
Obviamente hay cosas que se pueden haber hecho de otra forma. Hay cosas que por ahí pueden ser errores, otras cosas que pueden haber hecho distinto, pero bueno, también es parte del juego y fundamentalmente reconocerlos esos errores, porque si uno no reconoce el error es muy poco probable que pueda, no lo puede corregir. Pueda corregirlo. Exacto. Bueno, tengo una pregunta de un oyente, Alejandro, que me dice, ¿están subejecutados los presupuestos de salud? No he manejado presupuesto, no tengo esa referencia, no podría afirmarlo y no tengo tampoco el dato concreto y tampoco sé el presupuesto de salud en qué estamento se refiere, pero no es una información que yo maneje. Primero que no la tengo porque no la manejo yo en lo personal, y tampoco creo que debe ser así, es bastante genérico. Esto es una pregunta a nivel provincial. Bueno, menos, son datos que no tengo como para poder aseverarlo, ¿no? Eso se verá al final del ejercicio 2018 cuando se analicen las partidas presupuestarias destinadas y cuál ha sido el nivel de gasto de cada una. Exacto. Bueno, elecciones el año que viene. ¿Cómo sigue la coalición con, por ejemplo, con los partidos UCR, Coalición Cívica, qué sé yo? Bueno, todo lo que estaban. Y el tema de Cambiemos, ¿cómo es? ¿Se va a seguir con esto? ¿Va a haber una apertura hacia algún otro partido? ¿O se sigue con la misma estructura en cuanto a la coalición con el, por ejemplo, con el radicalismo? Y teniendo en cuenta de que, bueno, el radicalismo tuvo interna y que hay algunos actores que son importantes para la ciudad de Pergamino y que por ahí podrían ayudar o no al desarrollo de Cambiemos. A ver, si me has escuchado o has analizado las veces que uno se ha manifestado en la materia, nosotros hablamos de Cambiemos. Sí, está bien. En líneas generales, y que tanto a nivel local nosotros, a nivel provincial y el mismo presidente se expresan continuamente en mantener esta fuerza política con todas los idas y vueltas que puede tener la convivencia entre sectores digamos diferentes, pero me parece que la apuesta y la línea es seguir manteniendo la unidad dentro del espacio y tratar de trabajar en aquellos ámbitos donde existe alguna diferencia para poder resolverla, porque la idea y la intención es tratar de seguir con esta línea. Obviamente que hay una necesidad de dar continuidad y que la política de una vez por todas termine de dar vuelta en ese tipo de cuestiones y tirar todos para el mismo lado, porque el carro va a tener el mismo peso o más, y si no sumamos gente que tire para el mismo lado, el carro va a quedar quieto. Así que mi opinión es que hay que tratar de seguir en esta línea. Bueno, Matías, te agradezco mucho la gentileza que has tenido de cedernos estos minutos para hablar con vos, Bueno, Mario, me alegro de escucharte y bueno, un saludo para todos los oyentes. Buenas tardes. Un abrazo. Bueno, Matías Villeta, concejal de Cambiemos, el doctor Matías Villeta, que aparte de ser concejal de Cambiemos, es presidente también de la Comisión de Salud del municipio, y hablamos de esos temas que tienen que ver con el glifosato. ¿Qué me decía? No, eso, que coincidía, nada. Muy buena la nota. Por ahí digo. No. Estamos medio peleados con Villeta, pero ya está. No, porque a mí no peleado por mal, simplemente no coincidimos con algunas cosas y ya está. Él estaba medio enojado con la radio en general. Con la radio en general, ya se le pasó. Y se te pasa. ¿Viste como los chicos chiquitos? Que se ofenden y al rato vuelven así. Pero si no, tenemos que vivir enojados con todo el mundo. Y sí. Y bueno, por ahí alguno piensa distinto, como él mismo lo decía recién, y todo, pero creo que todos necesitamos de todo. Lo importante es llegar a un acuerdo para que, bueno, entre todos podamos salir de todo este despelote que tenemos. Exacto. La verdad. Sí. Bueno, 18:55 minutos, ¿escuchamos el último tema? Sí, por supuesto. Vamos con The Verve, My Back Page. Dale.